At Arizona State University, we've made online education better, smarter, and more personalized so you can go further in your aspiring field. I decided to pursue medicine once I realized that ASU did have the online program for biological sciences. You're still required to learn the same curriculum. You're still being tested on the same content that anyone would be tested on in person. The comprehensiveness of the program prepared me so well for medical school. Explore over 350 plus programs at asuonline.asu.edu. Desde 1983, Nissan ensambla vehículos premiados para ti aquí en Estados Unidos. Y este verano, estamos comprometidos a mantener nuestra línea accesible y libre de nuevos aranceles. Es por eso que bajamos el MSRP en nuestro más vendido Rogue y Pathfinder. Para que puedas tener el auto que quieres al precio que quieres, sabiendo que Nissan está aquí para ti. Por tiempo limitado hasta agotar existencias, ensamblados con partes importadas y de Estados Unidos. Hola. Bienvenidos al podcast Cinema VIP en español. Sí, y en el episodio de hoy hablaremos de Steven Spielberg, el famoso director que ya tiene 78 años y este señor todavía sigue dirigiendo. Este señor hace magia y por eso hay que hablar de él. En unos episodios anteriores hablamos de James Cameron, uno de los mejores directores considerados, pero si hay que hablar de los mejores directores, hay que hablar de Steven Alan Spielberg, que es fantástico todo lo que ha hecho este señor, o por lo menos casi todo lo que ha hecho. A mí me gustan muchas de sus películas, no todas, pero muchas de ellas. Sí, muchas de ellas. Y hay que hablar de la lista interminable de este señor porque es que tiene muchas películas buenas. Sí. Hay algunas consideradas obras maestras, algunas consideradas visionarias, y yo decidí hacer este episodio porque hace un tiempo leí un artículo de las mejores películas de Steven Spielberg, y yo decidí hacer este episodio porque, bueno, ¿por qué no hablar de él? Porque hablar de Steven es como hablar de magia del cine. Este señor es fantástico. Tiene unas obras increíbles, unas obras maestras. Vamos a hablar de las que son consideradas las mejores películas de Steven Spielberg. Son muchas de ellas. Vamos a ver cuáles son. Pero vamos a hacerlo de una manera diferente. Vamos a hablar de sus inicios, de sus primeras películas, las que le dieron la fama o las películas que hicieron que este señor sea único, ¿no? Vamos a ver. Sí, la número 1 de nuestra lista es... Yo voy a hablar de películas que yo he visto porque quizás hay algunas que no he visto y son buenas, pero no voy a hablar de ellas. Voy a hablar de películas que yo he visto y la primera de la lista de las más viejas es Tiburones. Tiburones fue un antes y después en el cine. Tiburón fue un antes y después porque este señor fue el que pegó las famosas películas de Tiburón. ¿Cómo no olvidar esta película? Porque esta película yo la vi hace unos años y la verdad que estoy todavía impresionado. Yo no soy tan viejo, no estaba vivo cuando esta película salió en los cines, pero la vi hace unos años y es una película maravillosa. Sí. La consagración definitiva de Spielberg dentro de la industria fue gracias a esta película, que por cierto tiene muchas curiosidades. Él decía y pensaba que esta iba a ser el final de su corta carrera en Hollywood en ese tiempo, porque pensaba que a nadie le iba a gustar esto, cómo él iba a dirigir esta obra maestra. Es considerada por mucho como una obra maestra, Tiburón, ¿sí? Es que cuando tú estás nadando en la playa y piensas en el mar, en algo allí se mueve, ustedes pensarán, bueno, habrá un tiburón. Después de ver esta película, las personas miraban en el agua pensando que saldría ese gran tiburón, ¿no? Y esta película es fantástica. Trata de la costa de un pequeño pueblo de Nueva Inglaterra. Un enorme tiburón ataca a varias personas. Temiendo las fatales consecuencias que esto puede provocar en el negocio turístico, el alcalde se niega a cerrar las playas y a difundir la noticia.
pero un nuevo ataque de tiburón en la propia playa y del que resultan muertas varias personas hace que la situación tome un giro distinto. De tal forma que un veterano cazador de tiburones, un científico y el jefe de la policía local se adentran en un barco para dar caza al temible escualo. Ojo, es una película maravillosa, es una película fantástica, es vieja. Claro, se nota que esa película tiene ¿cuántos años? 50 años, algo así, ¿no? Y aún así se sigue disfrutando, los efectos están fantásticos para la época y es una obra maestra considerada por muchos. No es de mis favoritas, pero a mí me gusta mucho. A mí me gusta mucho esta película porque recuerdo cuando yo estaba pequeño, veía esta película en la televisión y la verdad muchas veces sí es muy famosa esta película. Y después de ahí han salido millones de películas de tiburones. Hay algunas que son muy buenas, pero no se acercan a esta. Y hay que decir, yo he visto muchas películas de tiburones y hay muchas películas buenas, pero esta es la original, la que es en primer lugar. Y sí, esta es la primera de nuestra lista. Hay que hablar de las mejores, ¿no? También otra película considerada parte de la historia del cine, que dicen algunos que es una obra maestra también. La vi cuando niño también y es una película que me encanta mucho, tiene una magia y es una película familiar y han salido muchas parodias, muchas cosas sobre esta película, imitaciones, segundas versiones. Se llama E.T., el extraterrestre, y es una película fantástica, es familiar, es de este tipo de películas familiares que se puede apreciar, se puede ver sin ningún problema. Y Spielberg nos llegó al corazón con esta historia de un extraterrestre perdido en la Tierra que encuentra la amistad pura junto a un niño humano. Sí, es muy interesante esta historia, pues una nave extraterrestre aterriza en la Tierra y después de hacer una investigación sobre el planeta olvida a uno de sus tripulantes. Un niño de 10 años llamado Elliot se encuentra al marciano perdido y decide ocultarlo en su casa. Ambos aprenderán a comunicarse y el pequeño protegerá a su singular amigo cuando es descubierto. Muy buena. Muy buenos recuerdos y esa escena de E.T. En el cielo, en la oscuridad, en la bicicleta es muy icónica. Es una película fantástica. Debería estar dentro de las mejores películas de este señor, porque este señor sabe hacer buenas películas. Y sí, los que no la han visto, yo creo que cada uno de nosotros ha visto esta película, porque es muy popular y es clásica. Sí, es de las obras maestras de Steven Spielberg. Y la siguiente de la lista es En busca del arca perdida, Indiana Jones. ¿Saben quién es Indiana Jones? Claro que sí. Allí nació Indiana Jones en este año 1981, El arca perdida. Es una de las mejores películas de aventura en la historia del cine. Y también considerada de culto, sí, muy buena película de los 80. Esta película tiene una banda sonora magnífica, me encanta la música de Indiana Jones y aún hace unos años salió una última parte, pero es que no se acerca a la trilogía original, ¿no? Pues es de aventuras y por allí está el carismático Harrison Ford, muy jovencito, como el protagonista imitable Indiana Jones, ¿sí? Sí, pues ¿de qué trata esta película? Es del Dr. Jones, Harrison Ford, ¿sí? Es reclutado por el servicio secreto para una apasionante misión, la localización y recuperación del Arca de la Alianza, donde según la tradición están guardados los restos de las tablas de los 10 mandamientos. Además de ser una joya arqueológica, el arca tiene un gran valor añadido que también persigue Hitler, que se ha convertido en la gran amenaza mundial. Y es que, según las palabras de la Santa Biblia, el ejército que la posea siempre será el vencedor. Qué interesante, ¿no? Pues sí, Indiana Jones, una película fantástica, la primera de la trilogía, genial. Vamos a hablar de la próxima, que es una de las obras maestras del cine. La lista de Snyder. La lista de Snyder es una película fantástica. La he visto varias veces. Y esta película es fenomenal.
me encanta y tiene actores de primera fila como Liam Neeson, Ben Kingsley, Ralph Fiennes, muchos actores buenos allí. Esta película es considerada la mejor película de Steven hasta la fecha por muchas personas. Y sí, aunque no lo crean, después de haber hecho tantas películas buenas, él ganó su primer Oscar gracias a esta película, a mejor dirección y mejor película, con este monumental relato del Holocausto judío, que nos motivó a todos en los cines o nos motivó a todos en casa viendo esta película con la música fantástica de John Williams. Sí, pues la historia es maravillosa. Se trata de Oscar Schneider, un hombre de enorme astucia y talento para las relaciones públicas. Diseña un ambicioso plan para ganarse la simpatía de los nazis más poderosos. Alemania acaba de invadir Polonia y gracias a sus influencias consigue la propiedad de una fábrica en Cracovia. Allí emplea a cientos de operarios judíos cuya explotación laboral le ayuda a prosperar rápidamente. Su gerente, Ben Kingsley, también judío, es el verdadero director en la sombra, pues Schneider no tiene el menor conocimiento industrial. Tiempo después toma conciencia de la crueldad del Holocausto y decide proteger las vidas de sus empleados, aun asumiendo graves riesgos personales. Es un filme maravilloso, lo recomiendo mucho. Esta es una obra maestra y hay que decir que es una de las mejores películas de Steven, sí. Es una película genial, a mí me gustó mucho, muy dramática y la música es fantástica. Otra de las películas consideradas las mejores de la historia del cine es Salvando al Soldado Ryan. Sí, así como lo escuchan. Esta película resulta que yo la he visto muchas veces sin querer verla, porque en la televisión la pasan mucho. Y me gustó esta película, no es de mis favoritas, pero me gustó. Dicen que es una de las mejores películas de la historia. Dicen que es una de las mejores películas de guerra en la historia y de las mejores de los 90. Y solo hay que ver el inicio. Un grupo de soldados norteamericanos que en una embarcación se abren puertas y asaltan la playa de Omaha durante el desembarco de Normandía. Y es genial, es genial. Y es una película fantástica. Tiene drama, tiene un poco de acción. Y los actores están genial, porque por allí está Tom Hanks, está también Vin Diesel. También podemos saber, también por ahí está Giovanni Ribisi y Matt Damon. Y más actores de renombre. Sí, una película que hay que verla porque es una película muy interesante. Es una de las películas consideradas como obras maestras de este señor y también considerada de las mejores películas de guerra. Pero la siguiente de la lista cambió la historia del cine porque allí llegaron los dinosaurios. Sí, dicen que esta película de Jurassic Park, sí, como la conocemos, es de las mejores películas de aventuras. Spielberg sabe hacer muchas buenas pelis de aventuras. Esta película tiene unos momentos maravillosos y tengo que decir que a mí me gustó mucho esta película. Tiene también una trilogía, y es que actualmente hacen películas de dinosaurios, pero no tienen la magia que tiene esta película, porque es que fue la primera de todas estas películas de aventuras. Y está Sam Neill, Laura Dern, Jess Goldblum, interesante cast de reparto de actores. Y a mí me gusta mucho. Trata de un grupo de especialistas en ingeniería genética que consigue hacer una realidad un viejo deseo de la comunidad científica. Revivir algunos ejemplares de los extintos dinosaurios. Su destino es un enorme zoológico donde los visitantes pueden contemplar de cerca estas extraordinarias criaturas. Sí, y allí empieza la magia. De verdad que Spielberg tiene muchas películas buenas porque esta es fantástica. Y la verdad que esta película es fantástica. Deberían verla, chicos y chicas. También considerada de las mejores de Steven Spielberg. Es que este señor tiene una lista interminable de buenas películas. Y de las siguientes de la lista es una de mis películas favoritas de todos los tiempos. Sí, claro que sí. Y en otro episodio donde hablamos de Leonardo DiCaprio, hablamos de esta película y yo dije que era de mis favoritas. Atrápame si puedes. Qué película tan fantástica. Sí, pues esta es de las mejores películas de la historia. Para mí, Spielberg lo volvió a hacer con esta película.
Leonardo DiCaprio, Tom Hanks están maravillosos en esta película. Y es una de las mejores películas de Leonardo DiCaprio, si no lo sabían, es considerada. Pues se trata de Frank, un adolescente y ya abandonado en el instituto, ha alquilado un uniforme, se ha hecho pasar por un piloto comercial y ha emprendido una carrera de estafas de cheques y otras menudencias. Convertido en una leyenda, será el asunto pendiente de un obsesivo aunque comprensivo agente del FBI encargado de capturarle. ¡Wow! Sí, Tom Hanks. Pues no tengo que hablar mucho de esta película porque hablamos de ella en un episodio anterior cuando hablamos de Leonardo DiCaprio. Fantástica película de Steven Spielberg. Y también hay otra película en la lista de Spielberg que es considerada muy buena. Es El color púrpura. Sí, es una película muy interesante, protagonizada por Whoopi Goldberg, esta famosa actriz que recibió su primera nominación al Oscar gracias a esta película. Y esta película puso a las mujeres negras al frente para retratar el racismo y el machismo de los principios del siglo XX. Sí, una película que es una adaptación, pues Sally es una niña de raza negra que es violada por su padre, con el que tiene 2 hijos. La joven es ofrecida a un viudo de 4 hijos que la maltrata continuamente. Su única evasión son las cartas que escribe a su hermana, pero de las que no recibe contestación alguna, ya que Chuck entra en la vida de Celie y comienza a despertar en ella nuevos sentimientos que siempre tuvo ocultos. Es entonces cuando Celie recibe de manos a Chuck, la amante de su amo, las cartas atrasadas de su hermana que retenía a su padre desde hacía muchos años. Qué interesante la historia, ¿no? Sí, es una película muy buena, la recuerdo muy bien porque me dejó muy buena impresión, la recomiendo, es de la lista de Spielberg. Y tenemos que hablar de otra de mis favoritas de la lista de Spielberg, Minority Report, con Tom Cruise. Sí, una película fantástica, me gusta mucho Tom Cruise y me gusta esta película con Spielberg a la cabeza. Sí, y es que son películas muy buenas. Esta no es la excepción, pues tengo muchos recuerdos de esta película, ya que es una película maravillosa. Se trata de, en el futuro, la policía utiliza tecnología psíquica para arrestar y enjuiciar a los asesinos antes de que cometan un crimen. El futuro se puede predecir, los culpables son detenidos por la unidad de Elite Pre-Crime antes de que puedan delinquir. Las pruebas se basan en los Precox, 3 seres psíquicos cuyas visiones sobre los asesinatos nunca han fallado. Es una película fantástica, me gusta mucho, tiene acción, tiene suspenso, drama. Deberían verla, yo la recomiendo mucho, es de mis favoritas 100%. La siguiente de la lista es El puente de los espías con Tom Hanks. Sí, es sobre la Guerra Fría y es muy interesante película. Se trata de esas emociones encontradas que había entre Estados Unidos y la Unión Soviética, ¿sí? Personajes principales muy interesantes. Tenemos a Hanks, que es un abogado de Brooklyn, que se verá arrojado al núcleo de la Guerra Fría cuando la CIA le encarga la imposible misión de negociar la liberación de un piloto derribado. Sí, es una película muy buena. A mí me gustó, no es de mis favoritas, pero es muy buena. Deberían verla, es de las mejores de Steven Spielberg. Y hay que hablar de Encuentros de la Tercera Fase, una película muy vieja del 1977. Pero es una película fantástica, es vieja, pero es interesante. Y dicen que es una de sus mejores películas de ciencia ficción de Spielberg, ¿sí? Sí, por ahí está Richard Dreyfuss en esta película y se trata de extraterrestres, sí, que son detectados por un técnico electricista y una ama de casa que han tenido contacto en primera y segunda fase, visualizaciones y pruebas tangibles, y cuyas vidas sufren por ello un gran cambio. Poco después el hijo desaparece misteriosamente, culpando del hecho a los extraños seres. Un equipo de militares y hombres estudian el fenómeno y manteniendo las investigaciones en el más oscuro secreto. Es una película genial, a mí me encantó. Yo soy fan de las películas de extraterrestres, especialmente las que son con suspenso, que no muestran quiénes son, dónde están, de dónde vienen. Sí, también considerada de las mejores películas de este señor, muy buena. Y hay que hablar de Múnich. Múnich es una película del 2005, también considerada de las mejores de este director, y es sobre ese hecho ocurrido en los Juegos Olímpicos de 1972.
Sí, trata de un hecho verídico y es una película buena, a mí me gustó. Dicen que esta es una de las mejores películas basadas en un hecho real de la historia y es sobre esas consecuencias de los Juegos Olímpicos de Múnich, la tragedia de esa cosa que pasó allí del grupo terrorista palestino. También es considerada de las mejores esta película. Y la siguiente de la lista es una de mis favoritas en la historia del cine. Sí, Ready Player One. Esta película me encanta demasiado. Yo amo esta película. La verdad que la he visto muchas veces y no sé, quiero verla de nuevo. Es una película sobre el cine y la industria que él mismo había ayudado a crear. Sí, es una película para todos los fanáticos de videojuegos, de películas. Es un fanservice y trata de un adolescente que le gusta evadirse del cada vez más sombrío mundo real a través de una popular utopía virtual global llamada Oasis. Un día, un excéntrico y multimillonario creador muere, pero antes ofrece su fortuna y el destino de su empresa al ganador de una elaborada búsqueda del tesoro a través de los rincones más raros del planeta o de su creación. Y este será el punto de partida, porque allí, señores, allí vemos todo tipo de personajes de películas de fantasías, de acción, videojuegos. Me encanta todo lo que veo. No sé cómo describir esta película. Es mágica, es mágica. Quizás no tenga muchos fans, sino todos aquellos que somos fan del cine o de los videojuegos, de personajes clásicos, viejos, leyendas. Esta película es necesaria, hay que verla, chicos y chicas. Creo que yo la voy a ver de nuevo. Tenemos también a otra película en la lista que es La Terminal del 2004. Una película con Tom Hanks, sí, Tom Hanks tiene muchas películas con Steven Spielberg, es como Leonardo DiCaprio y Martin Scorsese, ¿no? Siempre actúan juntos. Sí, es sobre un iraní que estuvo viviendo 18 años en la terminal internacional del aeropuerto Charles de Gaulle en París. Su gran aliado, como en otras ocasiones, volvió a ser Tom Hanks, sí, en esta película, muchas veces. Se trata de Víctor Naborsky, un turista de los Balcanes que se queda encerrado en la terminal del aeropuerto cuando su país natal estalla una sangrienta crisis. Atrapado en este aeropuerto, se ve obligado a vivir allí en un limbo existencial hasta que termine la guerra que ha empezado en su tierra. Víctor se verá obligado a vivir en el aeropuerto, donde pronto entabla amistad con otros inmigrantes, como el empleado de una de las aerolíneas latinoamericanas, y se enamora de una azafata del Medio Oeste. Es una película maravillosa, a mí me gustó, es genial, tiene momentos únicos. Deberían verla, Tom Hanks es genial, es uno de mis actores favoritos y cada vez que hace algo es fantástico, de verdad. Película muy buena, La Terminal. Y por allí tenemos a Tintín, Las aventuras de Tintín. Sí, es una de las mejores películas de Spielberg también. Es una película animada, pero en gráficos 3D y es muy buena. Es como Indiana Jones, pero con Tintín. ¿Quién no es fanático de Tintín? A mí me gusta este personaje. Yo veía sus caricaturas. Y para todos aquellos que gustan este tipo de películas animadas, esta es muy buena y es dirigida por Spielberg y las voces de los actores Jamie Bell, de Daniel Craig. Sí, a mí también me gustó esta película, es de las mejores de Spielberg, así como lo escuchan. Y por ahí tenemos a la película Amistad de 1997. Sí, esta película de 1997 dicen que es considerada una de las mejores películas en la carrera de Spielberg y es protagonizada por Matthew McConaughey, Morgan Freeman, Anthony Hopkins. Y sí, es de las mejores de este señor. Y dicen que este drama es fantástico porque trata de 53 esclavos negros que viajaban a bordo del navío La Amistad y se amotinaron y tomaron el control del barco frente a las costas de Cuba, fracasando su intento de regresar a África. Fueron detenidos por tropas americanas y se encontraron en un país extraño y a merced de un sistema judicial que les era. Es una película fantástica. Pues a mí me gustó. Es una película muy dramática, tiene momentos únicos y es considerada de las mejores de Spielberg, como también la siguiente, Los archivos del Pentágono. Una película que no es tan vieja y es sobre los acontecimientos que se produjeron en el 1971. Cuando el New York Times y el Washington Post, junto a otros medios de comunicación,
se unieron para demostrar el valor de la libertad de prensa al publicar los documentos del Pentágono que recogían información clasificada sobre la guerra de Vietnam. Sí, así mismo como lo escuchan, una película controversial, y a mí me gusta mucho esta película, pero no es de mis favoritas. Tiene actores maravillosos esta película. Y adivinen quién está en esta película. Pues Tom Hanks, otra vez. Meryl Streep también está por allí. Sí, una película fantástica. Sí, es una buena película, es una película interesante. Deberían verla porque la siguiente de la lista, que es también considerada de las mejores de Spielberg, es Inteligencia Artificial. Una película del 2001 y es una película muy buena. Se trata de un futuro no muy lejano en una sociedad dividida en mecas y orgas. El profesor Allen Hovey acaba de diseñar a David, el primer niño robot programado para amar eterna e incondicionalmente. El destino de David es el hogar de los Swinton, sí, una pareja destrozada por el estado vegetativo en el que se encuentra su hijo Martin. Es una película muy buena, de las mejores, consideradas de culto y de las mejores de Steven Spielberg. Hemos hablado de muchas películas en la filmografía de este señor, y es que este señor no tiene películas malas, no tiene, o por lo menos no tan malas. Todas las películas que hemos hablado son fantásticas. No voy a hablar de las últimas porque no las he visto. Sí, no he visto West Side Story, no he visto The Fabelmans. Estas dos películas todavía no las he visto. Hemos hablado de casi toda la filmografía de este señor, o por lo menos sus mejores películas. Sí, casi todas. También están las otras dos partes de Indiana Jones, que son parte de la trilogía. También está la otra parte de Jurassic Park, de Lost World, que es parte de la segunda parte de la primera película. No las mencioné, pero ya mencioné sus primeras partes. Sí, y hay que decirlo, este señor es fantástico. Tiene una película para este año o para el próximo año, según escuché. Y Steven Spielberg nos ha impresionado a través de los años con todas sus películas. Tiene obras maestras, tiene películas que son de culto, tiene películas que siempre recordaremos, escenas fantásticas, momentos maravillosos, bandas sonoras únicas, y es maravillosa la filmografía de este señor. Por eso para mí es considerado de los mejores directores, como James Cameron también, que tiene menos películas que él, por cierto, pero para mí Spielberg es mejor que Cameron. Que Cameron es bueno, pero Spielberg es fantástico. Sí, es un director único y es de los mejores directores de Steven Spielberg. Sí, él es de los mejores, porque estas películas que hemos hablado hoy, la lista de Snyder, Salvar al Soldado Ryan, Indiana Jones, Jurassic Park, Atrápame si puedes, Tiburón, E.T., El color púrpura, Minority Report, El puente de los espías, Encuentro de la tercera fase, Múnich, Ready Player One, La Terminal, Las aventuras de Tintín, Amistad, Inteligencia Artificial. Todas estas películas son maravillosas. Cada quien tiene gustos. A mí me gustaron todas o casi todas, y 5 de ellas son mis favoritas. Pues chicos y chicas, hoy hemos terminado con el episodio. Steven Spielberg es de los mejores, claro que sí. Ustedes están de acuerdo conmigo, ¿no? Espero que sí. Y nos vemos en el próximo episodio. Y gracias por apoyarme en PayPal y Buy Me a Coffee. Los enlaces están en la descripción. Pueden apoyarme, donar algo en PayPal, Buy Me a Coffee, y yo estaré agradecido con todos ustedes. Y recuerden que tengo más podcasts como Comprehensible Spanish Language Podcast, Lo Spanish Language Podcast, TPRS Spanish Story, Crazy Stories in Spanish. Este es mi 5º podcast y seguiremos haciendo más episodios sobre el cine, porque este podcast se llama Cinema VIP en Spanish. Hasta la próxima, fans de Steven Spielberg. Wow, fantástico director.
¿Sabías que una de cada 4 baterías necesita ser reemplazada? En O'Reilly Auto Parts probamos tu batería gratis. Te podemos ayudar a encontrar la batería ideal para tu vehículo y presupuesto. Tenemos baterías desde $89.99. Prueba tu batería gratis en tu tienda O'Reilly Auto Parts. O'Reilly Auto Parts. This is your before and after story. Instead of imagining a rewarding career in medical imaging, Southeastern College can actually take you there. Prepare for a career in ultrasound, radiology, and X-ray technology. With hands-on specialized training, simulations, and real-life experience with the latest imaging technology, you'll be ready to play a vital role on any healthcare team. Transform your life by helping others. Southeastern College. Your future is bright. Visit scc.edu to get started.